Bueno, como ustedes saben, normalmente eh, siempre esperamos que los hermanos estén con nosotros y en el momento en que faltan varios por vacaciones, alguna cosa, siempre abrimos nuestras reuniones a que ustedes hagan las preguntas que normalmente como creyentes tenemos en nuestra vida y abrimos para que ustedes puedan preguntar con toda confianza lo que han leído en la escritura, qué les ha parecido. Hemos estado estudiando Romanos, todo Romanos. Yo no puedo creer que no haya preguntas de Romanos. Yo era el primero que preguntaba cuando me explicaron, cuando era yo pequeño, Romanos. Cuando fui joven era el primero en preguntar. Ya crecido en años soy el primero en preguntar. Pero hay preguntas siempre de la Biblia, y quiero abrir esta reunión para las preguntas que ustedes tienen. En la mañana estábamos viendo por qué de la expiación, por qué fue necesaria la muerte cruenta de nuestro Salvador, y estábamos viendo que era necesaria porque Dios es justo, es santo, es bueno, y fue necesaria la muerte del Salvador porque nosotros somos pecadores. El que no se puede reconocer pecador, el que no se reconoce pecador, nunca va a venir a Cristo. Jamás en su vida va a llegar a los pies del Salvador. Tenemos que saber, como la Biblia dice, como Dios dice en su palabra, que todos somos pecadores, que todos estamos excluidos de la gloria de Dios, y que Dios envió al Salvador Jesucristo para morir en nuestro lugar, y al creer en el Señor Jesucristo ya no somos contados como inicuos, como rebeldes. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos justificados por Dios. Ahora somos reconciliados, porque antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Por naturaleza, hombres, mujeres, somos enemigos de Dios desde la caída en pecado en el huerto del Edén de Adán y Eva. Y el hombre siempre ha sido hostil hacia Dios, ha sido hostil en muchos aspectos, ¿verdad? Los deseos de nuestro corazón nunca están de acuerdo con Dios, y eso lo tenemos que saber. Somos pecadores, nunca estamos de acuerdo con Él. Somos enemigos de Dios, como dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, siendo enemigos de Dios. Entonces, nuestro corazón está plagado de iniquidad, todo nuestro ser está plagado de iniquidad, y necesitamos de nuestro Dios. Algunos han pensado que el infierno no existe. La Biblia habla mucho del infierno, del lago de fuego, de la muerte segunda. Muerte en la Biblia siempre implica separación de Dios. Y hay muchos que piensan en el infierno como la ausencia de Dios. Qué error tan grande. El infierno es la presencia del Dios justo de ira en contra de los pecadores. Y por eso cuando la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, el crujir de dientes son pecadores enojados todavía en el infierno, crujiendo los dientes contra el Dios justo, airado contra los pecadores. El infierno no es
estar sin la presencia de Dios. El infierno es la presencia de la ira justa de Dios sobre todos los pecadores. Entonces, Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. Aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, el que cree en Él, en Cristo Jesús como Salvador, reconociéndose pecador, viene a la presencia, cree en el Señor Jesucristo, confía plenamente en Él, y en ese momento ya no más es enemigo de Dios. Todos los hombres y mujeres de este mundo somos enemigos de Dios hasta que creemos en el bendito Salvador que Él envió para salvarnos. Tenemos esa necesidad, porque somos pecadores, tenemos la necesidad de creer en ese Salvador bendito. Sin el Salvador bendito estamos perdidos, y Dios en su amor envió a Jesucristo a morir para que no estuviéramos perdidos. Él nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz. Piense nada más. Ya no sé si ustedes se han puesto a pensar de esa gran salvación que Dios hizo por nosotros. Un Dios santo, en cuya presencia no puede haber pecado. Un Dios justo, cuya ira es justificada a los pecadores. ¿Sí? Hay quien mucho ha dicho que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y eso no es bíblico. Dios odia el pecado y odia al pecador. Y es un odio santo, no es un odio humano. Es un odio santo, es un Dios justo. Y como es justo, odiando o aborreciendo al pecador porque es pecador, merece el infierno, merece el lago de fuego. Nadie merece salvación. En su amor inagotable envió a Cristo. Y en su amor por nosotros, Él realizó su obra en el Calvario, en la cruz, muriendo el justo por nosotros que no tenemos justicia, por nosotros que no merecemos nada, por nosotros los incrédulos, por nosotros los enemigos, por nosotros los impíos. Nos amó, que dio a su Hijo en ese sacrificio vicario, en ese sacrificio cruento, muriendo en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Pero ¿cómo somos reconciliados? Con un Dios justo, por medio de la muerte de su Hijo. Y cuando creemos en el bendito Salvador, sabemos que hemos sido reconciliados. Ya no hay enemistad, ahora hay amistad, ahora hay reconciliación. Ahora Dios nos puede llamar hijos suyos. Ningún ser humano en la tierra es hijo de Dios en el aspecto de intimidad. Todos somos creados por Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. El que cree en el Señor Jesucristo, ese es el que tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo adopta como su hijo. Somos hijos por adopción. Por adopción. Entonces Dios nos adopta, nos reconciliamos con Dios por medio de la muerte de Cristo. Y ahora somos, sí somos hijos de Dios. Todo aquel que cree en Cristo
que confía plenamente en Él, que sabe que el Salvador derramó, fue su sangre derramada en esa cruz, y esa sangre es el precio que Cristo pagó para rescatarnos de nuestro pecado. Esa sangre precisamente. Por eso fuimos rescatados, porque Él pagó, dice la Biblia, no oro, no plata, nada de piedras preciosas por la salvación de ellos. La sangre preciosa de Cristo es la que nos salva. En la muerte de Cristo es Cristo mismo, la persona del Salvador en la que tenemos que creer para obtener esa salvación de Dios. Entonces, aquí está todo. El ser humano siempre piensa que merece. Ante Dios no mereces. No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios, que Dios tiene todo. Pero Él sí nos puede dar algo. Nos puede dar salvación. Nos puede dar vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Dice Romanos, todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Y cómo vas a invocar el nombre del Señor si no tienes al Señor, si no lo conoces, si no confías en Él? Hay quien dice, no, yo creo en Dios. Pues también hay quien dice, yo creo en Mahoma, yo también creo en Buda. Pero Dios no envió a Buda, no envió a Mahoma. La Biblia dice, envió a su Hijo. Y su Hijo es Dios. Cristo es Dios. El que cree que Cristo es Dios, el que cree que Cristo murió por él, el que confía toda su vida y todo su ser al Señor y Salvador Jesucristo, ese es salvo. ¿Y la salvación? La salvación es eterna. La salvación es para siempre. Pero cuidado de aquel que no es salvo. Hay muchos que pueden decir eso. Creo en Dios, creo en Cristo, pero no son salvos. Son meramente profesiones. Por eso la Biblia habla de confesar. El que confiesa que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo confiesas? Porque vive en ti. Sabes que te salvó. El Espíritu Santo mora en ti. Ese es el verdadero creyente. Si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Dios, punto. La Biblia lo expresa claramente. Entonces, tenemos que confiar en Él plenamente. Necesitamos expiación por nuestro pecado. Y la expiación la realizó el Salvador, el Señor Jesucristo, muriendo en mi lugar, en tu lugar, en la cruz, en el Calvario. Él es el sustituto sobre el cual cayó toda la ira de Dios. Cristo en la cruz cargó la ira de Dios contra el pecado y los pecadores. Y todo aquel que cree en ese Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que dio su vida en ese madero, el que cree. La Biblia habla de creer. El que creyere no será avergonzado. Por lo tanto, está diciendo, el que no creyere será avergonzado. ¿Dónde es la vergüenza? ¿Dónde? Sino en el lago de fuego, en el infierno. Ahora imagínense cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes en el infierno. Nadie quiere ir al infierno, pero también todos somos enemigos de Dios antes de creer. Entonces,
Somos enemigos de Dios, no queremos saber nada de Dios en nuestras vidas, queremos tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestros propios caminos y no saber de Dios y hacer a Dios a un lado. Cuando Dios es el que nos creó, cuando Dios es el que hizo toda la maravilla que ven nuestros ojos y sabemos que el universo fue creado. El hombre siempre trata de explicar en sus teorías, no, fue una explosión de la nada, surgió de la nada una explosión, el Big Bang que dicen. O sea, si tú empiezas con nada, terminas con nada. Es Dios, es el que es, Él es desde el principio. Él es antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Dios es. Él es el que de nada hizo el universo. Él es el que con el puro soplo de su boca le da vida a un hombre que formó de barro de la tierra. Él es el creador, Él es el autor de la vida, pero también es el autor de eternidad. Y el hombre al nacer va a ser para siempre. Algunos dicen que todo termina en la tumba, no es cierto. El hombre creado por Dios y dándole el soplo de vida, siempre va a estar. Unos van a ir a perdición, al fuego eterno, y recibir la ira de Dios. Y todos los que no quieren la ira de Dios justo, quieren el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y es tan misericordioso el Señor que no mereciendo salvación, Él ofrece la salvación. No mereciendo ir al cielo, Él ofrece la eternidad con Él en su presencia, pero solamente al que cree en el Señor Jesucristo, a quien Él envió para aplacar su ira y para propiciar al Padre y para expiar los pecados de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Meditemos siempre en nuestro Salvador. Día tras día tenemos que meditar en aquel que nos amó tanto, que dio su vida en rescate por muchos. Piense que la Biblia no dice en rescate por todos, dice en rescate por muchos. Y los muchos son aquellos que creen en el bendito Salvador, que confían en Él, que creen verdaderamente, que saben que no hacen nada en su vida sin estar de acuerdo a la voluntad del Padre. Los que servimos al Señor, los que estamos con Él, en los que mora el Espíritu Santo de Dios, porque Él prometió que todo aquel que en Él cree, Él enviaría a un consolador que estaría con nosotros todos los días. Ese consolador es el Espíritu Santo que entra en nosotros, que vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, los que creemos en el bendito Salvador Jesucristo. La gloria es de Dios. La salvación es solamente de Dios. Y Él nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tienen
alguna duda y alguna pregunta, con todo gusto está abierto para preguntas. Ahora no hay. Yo sí tengo una duda. ¿Tienes una duda? Dímela. Ok, bien, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, al lado estaba un pecador que le dijo que Jesús le dijo a él que iba a estar con él en el cielo. Pero mi pregunta es que yo me imagino que ya hay personas en el cielo, pero ¿ya hay personas en el infierno? No. Hay aquí dos cosas en las escrituras muy importantes en la Biblia. La primera es que sí, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, en el momento de la muerte física, porque espiritualmente no morimos, espiritualmente vivimos eternamente, pero la muerte física implica eso mismo que le dijo el Señor Jesucristo a ese ladrón arrepentido en la cruz. Ese es precisamente el lugar donde no caben las obras. El ladrón en la cruz era ladrón, era pecador, estaba ahí porque debía estar ahí, no había hecho ninguna buena obra en toda su vida. Él estaba pagando sus obras malas, crucificado al lado de Cristo. El ladrón reconoce quién está ahí, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, le dice, en ese momento que el ladrón cree en el Señor Jesucristo, ahora, desde hoy, estarás conmigo en el paraíso. No hizo ninguna obra, ¿verdad? No se portó bien, no, pero estaba con Cristo en el cielo en el momento en que murió. ¿Sí? En ese momento él fue llevado al paraíso. Ese paraíso es un lugar que Dios prepara para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Está preparado inmediatamente al morir en esta vida. El cuerpo va, el espíritu y el alma, a estar en la presencia del Señor, esperando lo que la Biblia llama la redención de nuestro cuerpo, cuando seremos resucitados, y aquellos que están en el cielo en alma y espíritu unirán a su cuerpo nuevo, resucitado. No es un cuerpo como el que tenemos, no, es un cuerpo diferente, es un cuerpo preparado para toda la eternidad, y eso se unirá nuevamente, será otra vez un hombre o una mujer, pero con vida eterna, ya no muere más y está con Cristo. Ahora, por el otro lado, el que no cree en el Señor Jesucristo, tenemos una parábola en el Nuevo Testamento del rico y de Lázaro, en el que Lázaro fue llevado al seno de Abraham porque creyó, porque era creyente, y el rico, que tenía muchas riquezas, que había hecho muchas buenas obras y todo, y le había dado de comer a toda la gente, y él hacía todo, él daba diezmos, todo nos podemos imaginar. Él fue llevado al Hades. En la Biblia el Hades es un lugar preparado para los que no creen en el Señor Jesucristo. El Hades es un lugar de tormento, porque el rico decía, estoy en este tormento. ¿Sí? Estaba en tormento, es un lugar difícil, ¿sí? Pero no es el infierno todavía, no es el lago de fuego y azufre. El lago de fuego, la Biblia nos dice que está preparado para Satanás y sus ángeles malvados. ¿Sí? El lago de fuego está preparado para ellos y para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Ese lago de fuego espera
recibir tanto a Satanás como a los demonios y a los seres humanos que no creyeron en el Salvador. Pero eso no ocurre hasta que Cristo juzga en el gran trono blanco. La Biblia nos dice que aquel que va a juzgar a todos es el Señor Jesucristo. Lo va a hacer en el gran trono blanco. Eso va a ser al final de todas las cosas, al final de esta tierra como la conocemos. Va a haber un juicio en el que Cristo va a juzgar a todos los incrédulos y va a ver que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Habla Apocalipsis de un libro, que se abren los libros, se abre el libro de la vida, se abren los libros de todo aquello que el hombre hizo, que cree que le llevaba a Dios, pero no servía de nada, pero se abre el libro de la vida, y si no hay su nombre escrito en el libro de la vida, dice que será arrojado al lago de fuego. En ese juicio, la sentencia es para todos aquellos incrédulos que van al lago de fuego, y su sentencia es estar ahí por toda la eternidad de las eternidades. Ya no hay más salvación. Hay quien piensa que se mueren y que van al purgatorio, y en el purgatorio purgan sus pecados, y entonces ¿para qué murió Cristo? No es doctrina de la Biblia. Purgatorio no existe en la Biblia. Eso es teoría humana, pensamiento humano. La Biblia nos dice que hay dos lugares, dos destinos, dos caminos, un camino estrecho y un camino ancho. El camino ancho lleva a la perdición, al lago de fuego. Un camino estrecho lleva a la vida, el camino de los creyentes en Cristo. Esos son los dos caminos y los dos destinos: estar con Cristo o estar eternamente en el lago de fuego. Entonces, al morir el incrédulo va a un lugar en espera de ese juicio final para llevarlo al infierno. El infierno, no hay una sola alma ahorita en el infierno, ni a nada. Están en un lugar llamado Hades, que es un lugar de sufrimiento. Y al final Cristo juzga y los envía al lago de fuego eternamente. Tengo una pregunta. Sí. En ese lago de ese infierno, hace unos días dijo que hay niveles de castigo. Sí. La Biblia nos da a entender, no podemos ser muy dogmáticos, o sea, con exactitud, pero la Biblia nos da a entender que hay niveles de castigo. En el infierno, si por ejemplo ustedes pueden ver, va a estar Satanás. ¿Qué nivel de castigo va a recibir Satanás? Van a estar los demonios. ¿Qué nivel de castigo recibirán los demonios? Van a estar los incrédulos. ¿Qué nivel de castigo habrá entre incrédulos? Todos van a recibir castigo, pero unos van a sufrir más que otros, pero todo es sufrimiento. Entonces, decir, bueno, va a sufrir más o va a sufrir menos, pues va a ser sufrimiento eterno, ¿sí? Pero sí, al parecer en la Biblia hay grados de castigo donde Satanás probablemente reciba el peor castigo, y sus huestes malvadas que siguen a Satanás también. Y hay hombres muy malvados en esta vida que van a recibir un castigo mayor, y hay hombres muy morales, pero también van a estar allí porque no creyeron en el Señor Jesucristo. En la Biblia también dice que Dios ya juzgó a Satanás. Entonces, esto quiere decir que en la misericordia de Dios, Satanás no entra allá, pues ya fue juzgado. Sí, ya fue juzgado. Sí, los ángeles
rebeldes que se rebelaron junto con Satanás hace millones de años en el cielo. Bueno, no sé cuántos años, pero muchos años antes de que se formara el mundo. Ellos se rebelaron, pero para ellos no hay, hasta donde vemos en la Biblia, no hay misericordia, no hay gracia. Ellos, ¿por qué? Porque conocían a Dios directamente, sabían quién era su creador, lo estaban viendo y palpando y oyendo, y aún así se rebelaron contra el creador de todas las cosas. Entonces, no hay más, o sea, para ellos no hay salvación de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, no existe salvación. Para el hombre sí, él tiene la oportunidad de creer o no creer, pero Satanás y sus huestes, ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. El que tenía el poder de la muerte ya no tiene el poder de la muerte, que es Satanás, ¿verdad? Entonces ya no tiene el poder, porque al creer en Cristo, Satanás no nos puede acusar de nada, porque Cristo murió por nosotros. Esa es la explicación. Y ahí entonces, por ejemplo, el apóstata que dice que no damos poder, bueno, así, ahí es lo mismo, entra ya, o igual para Sí, hacer misericordia de Dios. hay juicios de Dios que son inquebrantables, ¿sí? Él, por ejemplo, utiliza a Faraón en Egipto, y él endurece el corazón de Faraón, y Faraón posteriormente endureció su mismo corazón contra Dios. Aún viendo lo que Dios hacía y las plagas que venían, él estaba endurecido. Ya no había salvación para Faraón. Nabucodonosor en la Biblia tuvo varias oportunidades para saber quién era Dios. Incluso estuvo como bestia en el campo, no quiere decir que se convirtió en bestia, sino que estuvo tirado en el campo comiendo pasto para saber quién era Dios. Y Nabucodonosor reconoció quién era Dios, ¿sí? Pero Belsasar, el que le siguió a Nabucodonosor, nada más fue juzgado inmediatamente por la mano de Dios. Tu reino ha sido juzgado, ha sido hallado falto, no tuvo más oportunidad de nada. Murió y fue al Hades, al lugar de los muertos. Satanás ha sido juzgado, no hay mayor salvación. Y así también el apóstata en la Biblia, y quiero tomar unos minutos acerca de la apostasía. El apóstata en la Biblia es alguien que viene a las reuniones, que simpatiza con nosotros, que se reúne con nosotros, que dice que cree en Cristo, hace una profesión y no una confesión, una profesión de fe, y dice que cree en Cristo, y a veces predica y a veces habla y abre la Biblia y ora y todo, y en su vida repentinamente cambia de opinión y se rebela contra Dios y habla mal de Dios, en contra de Dios y su palabra. Esa persona nunca fue salva. Gustó de la salvación, como dice Hebreos, pero no fue salva, aunque predicaba. Incluso hay quien hasta se bautiza y habla de Cristo y anda de casa en casa y reparte folletos, y de repente hay un cambio en su vida y niega a Dios, niega la palabra de Dios. Y una característica del apóstata es que habla en contra de Dios. Ese hombre o mujer ya no tiene salvación, porque ya gustó una vez el camino y se rebeló completamente contra Dios, y él decidió seguir su propio camino. Es muy difícil ya para un apóstata, y por eso dice
no quiero que oren por ellos, sí, porque él ya decidió en su vida estar en contra de Dios y en contra de los cristianos. Doctor, las personas que están en el Hades van a tener la oportunidad cuando venga el juicio de salvarse. No, ya no. No, ninguna. La oportunidad es ahora. Por eso la misma Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy, mientras tenemos vida. Esa es una cosa humana que se ha venido desde hace muchos años y el catolicismo lo adoptó, que estando en el Hades, en tormentos, podían arrepentirse y pagar ahí sus pecados. Pero ¿pagar con qué? Si no tenemos con qué pagar, es una deuda que no podemos pagar. En esta vida es la oportunidad, al estar vivo, al estar consciente de todas las cosas y al saber que Cristo es el Salvador. Una vez muerto físicamente, no hay salvación. No hay salvación para nadie. Eso es claro en las Escrituras. ¿Jesús va a pelear? ¿Ya peleó o está peleando? ¿Contra qué? Contra Satanás. O sea, la Biblia nos dice, él no es, por ejemplo, no es una guerra de él. Él es justo y es un Dios de ira y él sabe todas las cosas. Satanás, él sabía que Satanás se iba a rebelar. Él sabía que Adán iba a pecar. ¿Sí? Él no está, los que estamos somos nosotros. No estamos peleando contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades. Los que tenemos una lucha somos los creyentes en contra del mal y en contra del maligno. ¿Sí? Mucho del pensamiento del hombre es decir que Dios está peleando una guerra contra los malvados y que no ha podido hacer lo que Él quiere porque los malvados no lo han dejado. Eso es totalmente incorrecto. Él tiene todo en sus manos. Él está utilizando a Satanás. Él está utilizando a los demonios. Él está utilizando a los hombres malvados. Son como peones en la mano de Dios. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer, como Él lo determinó desde antes de que existieran los siglos. Él hace su voluntad. ¿Sí? Él permite a Satanás hacer lo que hace, pero Él en esa voluntad permisiva también va a llevar a Satanás al infierno, al lago de fuego. ¿Sí? ¿Lo está utilizando? Sí. Él es el soberano, Él es el que hace todas las cosas. Satanás fue creado por Él, pero no como Satanás, sino como un ángel. ¿Sí? Satanás decidió rebelarse contra Dios. Allí entró el pecado en el universo, no en la tierra, en todo el universo entró el pecado cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Pero Dios es el que hace todas las cosas. No le quitamos la soberanía a Dios, nunca se la quitamos. Él es soberano. Él está moviendo las piezas como Él quiere moverlas y como Él desde antes de fundar el mundo dijo que iban a ser. Así es. Sí. No sé. ¿Preguntabas tú de la lucha final de Armagedón o algo? No. No, ¿verdad? Nada más de la lucha de después. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay más, puede empezar. Pero tengo una duda. ¿Hermana? Sí, perdón. Pero siéntate tantito, por favor. En Romanos estamos hablando de libre albedrío. No sé si está tocando el punto. Recuerdo apuntes anteriores que como que lo escribía libre albedrío aún, y ahora en los nuevos apuntes siento como que hay como ya un bloqueo hacia esa palabra, como espiritualmente hablando. Aquí cuando tocamos este tema con algún pues no creyente, ¿qué versículo nos podría respaldar como para invitarlos a pues un poco a discernir esto del libre albedrío? Siento que Romanos es como muy profundo como para poderlo a lo mejor contrarrestar. ¿Qué versículos por ahí cuando pueda decirlo? Sí, con todo gusto. Sí. Es que libre albedrío es una palabra humana. El hombre cree que puede decidir, ¿sí? Y nos han hecho en las escuelas, en todas partes, nos dicen, no, tú puedes decidir, tú puedes hacer, tú puedes deshacer, haz de tu vida lo que tú quieras. Ese es el libre albedrío humano. Pero el ser humano en sí no tiene libre albedrío. O sea, libre albedrío en esa forma de ser. Pero lo que pasa aquí es que existen las dos cosas en las Escrituras. En las Escrituras está la voluntad soberana de Dios. Yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Eso es lo que dice la Biblia, Deuteronomio 6, Isaías. No hay Dios fuera de mí. Entonces, Dios en su voluntad soberana es el que salva o no salva. Pero el hombre en su voluntad o libre albedrío tiene la decisión de creer o no creer en lo que Dios dice, ¿sí? Son juzgados porque no creen, pero no podemos echarle la culpa a Dios porque no creímos, porque no somos elegidos de Dios. No, eso es absurdo, no se puede hacer así. Dios es soberano, Él hace su voluntad sobre todas las criaturas, pero también en la Biblia existe, Él cree en el Señor Jesucristo. O sea, tu voluntad implica creer. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, se da cuenta en ese momento de que creyó porque Dios le permitió el hacer como el creer por su buena voluntad. ¿Sí? Esa es la cosa en la Biblia. Nuestra mente es muy finita, no alcanza mucho a comprender. Pero yo siempre veo a ese hermano que me decía, dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, ¿sí? O sea, el que toca, el que abre la puerta es el portero, es Cristo, la puerta es Cristo. Entonces, dice, cuando yo creí en el Salvador, entré por la puerta. Al mirar atrás la puerta, dije, vi escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero estando fuera de la puerta, yo no sabía. Y esa es la realidad de la vida del ser humano. Él tiene que decidir creer o no creer. Eso es a lo que el hombre dice libre albedrío. Pero cuando una vez crees, sabes que creíste porque Dios te eligió y Él puso en tu corazón la fe que necesitabas para creer.
entonces no fue nada de ti. Ahí está el punto del libre albedrío, que no es libre albedrío, pero que el hombre tiene que decidir si cree o no cree. Es un poquito difícil, sí. Podemos entonces más fijarnos en el atributo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, sí. Y nuestro mensaje al mundo es: cree en el Señor Jesucristo. No estamos hablando ni de elección, ni de predestinación, ni de justificación, o sea, estamos hablando de creer lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje al incrédulo. No nos podemos permitir entrar en debates con alguien, o con filósofos, o con estudiosos, es muy difícil poner de acuerdo la mente humana, que no es nada, es un piojito aquí, con el Dios creador. Él es el que sabe todas las cosas, Él es el que decidió salvarnos, Él es el que pone el camino de salvación, y Él es el que salva. ¿Sí? Porque Él, cuando vemos en la Biblia, Él, hablando de Jesús, es en mayúscula, y Dios, no lo veo en mayúscula. ¿Cuál es esa diferencia? Como Dios. Cuando está en el Nuevo Testamento, Dios también está en mayúscula. Sí, cuando alguien dice Dios de dioses, dioses es en minúscula. Pero es que eso se atribuye a los dioses del hombre, que el hombre ha fabricado. ¿Sí? Entonces habla Dios con mayúscula, Dios de dioses, por ejemplo en los Salmos vemos: tú eres Dios de dioses. Sí, porque Él es el Dios supremo. Los dioses son los que inventan los seres humanos. Entonces, Él es el único Dios, por eso es Dios en mayúscula. Es Yahvé o Yahweh, ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yo Soy. El nombre de Dios lo tomó el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A Moisés le dijo: yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy es el nombre de Dios. ¿Por qué el yo soy? Porque es, siempre ha sido y siempre será. Bueno, después de que se acabaron las preguntas, vamos a finalizar nuestra reunión. Vamos a entonar el himno número 27, puesto de pie.